Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oremos al Señor. Quedamos asombrados a tu poder. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido alzar nuestras voces y unir nuestros corazones delante de ti para decirte lo mucho que estamos agradecidos por ser tus hijos, comprados por tu sangre. Bendícenos en estos momentos, Señor. Habla por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestras mentes y corazones para ser enriquecidos, edificados, consolados, animados, bendecidos por medio de tu palabra en esta mañana. Te damos a ti toda la gloria por causa de Cristo Jesús. Amén. La mayoría estuvisteis aquí el 30 de septiembre pasado, donde hablamos de este primer capítulo de Apocalipsis. Hoy no es repetición, sino es la continuación de lo que se empezó en su día. Históricamente, en la situación en que estamos leyendo, corría el primer siglo, corría ya el final del primer siglo. 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. El anciano Juan, el apóstol Juan, el mismo que nos escribió el Evangelio según San Juan y luego las 3 cartas de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, ya anciano, llegó a pastorear la iglesia en Éfeso, la iglesia en Turquía, en la parte oriental o occidental de Turquía, muy cerca de la costa. Juan ya anciano empezó a pastorear una iglesia que ya tenía unos cuantos años, hacía 20 o 30 años que Pablo había establecido esta iglesia en la ciudad de Éfeso. Es la misma ciudad a la cual fue dirigida la carta a los Efesios. Ya el poder político del emperador romano se había endurecido en contra del movimiento cristiano. Ya habían asesinado un pastor y Juan fue llevado preso y fue llevado a una cárcel para los políticos, la isla de Patmos, que estaba justo ahí en el mar, a 64 kilómetros marítimos de la iglesia de Éfeso, la iglesia que él amaba.
Imaginaros la preocupación que tenía el anciano Juan por la iglesia que él pastoreaba. La preocupación, ¿qué va a pasar ahora? Están solos, yo no estoy allí con ellos para consolarlos, para nutrirlos, para animarlos con la palabra del Señor. Debía ser un tiempo angustioso para Juan. No había teléfonos en aquel entonces. Supongo que alguna carta le llegaría cuando llegaba de vez en cuando el barco, pero no había mucho contacto. Y un día como hoy, un domingo, en el día del Señor, Jesucristo se reveló a Juan de una manera espectacular. Oyó una voz audible y vio con sus propios ojos el Señor Jesucristo. Y al final del texto que hemos leído, ya hemos escuchado lo que el Señor le dijo. Versículo 19 del capítulo 1, el Señor le dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, en nuestra sociedad actual, muchas veces en nuestros conceptos, hacemos una gran distancia entre el cielo, donde está el trono de Dios, y donde están alabando al Señor los ángeles. Millares y millares de ángeles están postrados día y noche, están clamando, santo, santo, santo. Hacemos normalmente una gran distancia en nuestras ideas. Estamos aquí en la tierra, estamos aquí en la iglesia, y muy lejos, muy lejos, muy lejos, como si fuera en otro planeta, está Dios y está su trono. Es un concepto equivocado, hermanos. Es una idea equivocada. Porque la Biblia dice que los ángeles de Dios contemplan nuestra reunión. Hay un texto que dice que debe haber sometimiento y orden en nuestra iglesia por causa de los ángeles. Por lo tanto, los ángeles están presentes. Amén. Y están contemplando cómo está nuestra iglesia. Y dice nuestro texto, ya yendo al capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros. Jesucristo anda en medio de su iglesia. Jesucristo toma el pulso de su iglesia. Jesucristo sabe lo que hay en mi corazón y lo que hay en tu corazón. Qué bueno que Jesucristo no está lejos. Qué bueno que puede extender su mano y tocarnos. Qué bueno que puede hablarnos al oído o hablarnos en nuestro corazón por medio. Así que desechemos esa idea equivocada de que el trono de Dios está tan lejos. Dice Hebreos, os habéis acercado a la Jerusalén nueva a millares y millares de ángeles. ¿Os habéis acercado? No sé cómo será esto, pero sí sé que hay una cercanía. Hay una cercanía entre Dios en su trono, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, y la iglesia reunida. La iglesia reunida es donde hay esa cercanía. La iglesia, aquí Juan escribe a 7 iglesias históricas que estaban en esa parte occidental de Turquía. Y en orden, si un hombre montado a caballo va a visitar las iglesias, la más cercana, que está a 64 kilómetros, y en la costa, a 3 kilómetros de la costa,
La más cercana es Éfeso. Sería la primera iglesia que recibiría esta colección de 7 cartas. Primero Éfeso y luego el correo, el hombre montado a caballo, llegaría, dando toda una vuelta, a todas las demás iglesias. Vamos a meditar en un momento en esta primera carta, esta primera, que ha llegado por un barco desde Juan, por medio de la inspiración divina y la revelación especial de Jesucristo. Esta primera carta que llega a esa iglesia que pastoreaba Juan. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 2, yo conozco tus obras. Está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia histórica. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La primera palabra del Señor a esa iglesia es una palabra de aprobación, es una palabra de elogio. El Señor aprueba la iglesia y mayormente aquí aprueba la iglesia por 2 cosas: por su paciencia, por su continuación en el Evangelio, por su lucha en medio de tiempos difíciles, de mantenerse, de ser fieles a Jesucristo y de servir a otras personas en el nombre de Jesús. Dice, tu trabajo, tu fatiga, tu paciencia. Y hay otra cosa. El Cristo resucitado, glorioso, aprueba también esta iglesia por su discernimiento. Aparentemente habían visitantes que venían de otros lugares y venían a esa iglesia diciendo que ellos eran apóstoles. ¿Por qué decían que eran apóstoles? Pues tenían motivos no muy claros, o bien querían ponerse por encima del pastor, porque se entiende que el apóstol es más que el pastor. Venían para dominar esa situación. Eran personas desconocidas y por eso traían ese título. Se autodenominaban apóstoles. Somos apóstoles y venían para tomar control de esa iglesia. El problema es que su vida no estaba de acuerdo con su doctrina. A lo mejor traían buena doctrina, a lo mejor tenían dones de palabra, a lo mejor cuando predicaban todo el mundo decía, uy, qué bien ha hablado. Dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Y estas personas no llevaban una vida digna del Evangelio y por eso la iglesia, los líderes de la iglesia, en ausencia de Juan, una situación que seguramente estas personas supieron. El pastor no está en exilio, está con los presos políticos, está al 64. Bueno, vamos a ir allí, vamos a aprovecharnos de la situación y a ver qué provecho, por lo menos un sueldo podemos sacar porque necesitan pastor. Pues algunos de nosotros, estoy imaginando una situación hipotética, pero podría ser real. Versículo 3. Dice el Señor resucitado a su iglesia, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Elogios. La motivación que había en estos cristianos de trabajar y de sufrir por Cristo era por amor a Él. Su motivación era totalmente correcta y pura. Qué bueno cuando podemos servir al Señor no para que los demás nos vean, no para que nadie nos vea, sino por amor al nombre de Jesús. Versículo 5. Ya hay una
reprimenda. Hay un reproche y no nos gusta ni las reprimendas, ni los reproches, y ni siquiera las correcciones a veces, lo tomamos mal. Pero aquí el Cristo glorioso, resucitado, tiene una queja en contra de su iglesia. Es un versículo súper conocido, pero vamos a leerlo de nuevo. Versículo 5, Cristo dice a la iglesia: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. He saltado el versículo 4, que es donde yo quería enfatizar. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Os suena? Es un versículo muy conocido. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y va junto con el versículo siguiente que hemos leído. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras. Y si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Unos años después, otro de los padres de la iglesia, otro de los pastores reconocidos de aquel tiempo, unos 100 años después, habla todavía de la iglesia de Éfeso y nos dice en sus escritos que ha dejado que la iglesia sigue adelante. La iglesia tiene mucho fuego por Cristo y la iglesia está sirviendo a toda la ciudad. Esta iglesia, en estos momentos, hizo caso a la reprimenda del Señor. Esa iglesia hizo caso a lo que les dijo el Señor. Era una iglesia ya, como decimos, que había empezado hace 20 o 30 años. Posiblemente habían una nueva generación, hijos de aquellos primeros creyentes, que estaban allí. No habían experimentado, eran Timoteos en cuanto a la conversión. Está Pablo y está Timoteo, son dos paradigmas de conversión. Está Pablo, un perseguidor de la iglesia, va a caballo para perseguir a los cristianos y tiene un encuentro poderoso con Cristo, cae de su caballo y se convierta de perseguidor en discípulo de Jesucristo. Pero hermanos, también hay Timoteos en la iglesia. Yo soy Timoteo. El Timoteo son como vuestros hijos y vuestras hijas que desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez. Nuestras conversiones no son dramáticas. No éramos perseguidores de la iglesia. No éramos hijos pródigos. Pero gloria a Dios que desde la niñez hemos sabido las Sagradas Escrituras que nos hicieron sabios para la salvación. Y vuestras conversiones, hijos de los creyentes, son tan importantes que las conversiones de Pablo y de otros hombres de su talla. Vuestras conversiones, vuestro encuentro con Cristo es tan genuino, tan real, que aquellos que vivían una vida alejada del Señor y luego se convirtieron. Gracias a Dios por los Timoteos. Ahora el Timoteo y las Timoteas tenemos que conocer a Cristo de una manera personal. Tenemos que no solamente tener el conocimiento en nuestras cabezas y nuestros corazones. ¿Te acuerdas de la primera Biblia que te regalaron tus padres? Y te acostumbrabas y podías buscar Ezequiel en un momento, Oseas, Abdías, que es una sola página, y lo encontrabas. Y nosotros hacíamos carreras y competiciones en la iglesia de buscar en la Biblia.
abrías versículo 6. El primero que lo encontraba se ponía de pie y lo leía. ¿Os acordáis? Bueno, sabíamos manejar la Biblia, pero tuvimos que tener un punto en nuestro corazón donde la verdad del Evangelio nos impactó. Y aunque muy pequeño, muy pequeñito, a lo mejor habíamos confesado a Cristo y le habíamos aceptado en nuestro corazón, a lo mejor fue años después, cuando realmente la relación personal con Cristo Jesús impactó nuestras vidas, impactó nuestros corazones. Y experimentamos ese primer amor por Cristo. Y salimos a testificar y queríamos que todo el mundo conociera el Evangelio. Esto es el primer amor, es pasión por Cristo. Es una relación muy cercana. Todos los cristianos, seáis Pablos o Timoteos, habéis conocido a Cristo de mayor o de joven, todos tenemos necesidad de cuidar nuestra relación con Cristo, de verle como el sol que brilla en todas sus fuerzas, de contemplar su rostro herido por nosotros, de verle en la cruz, derramando su sangre para comprar nuestra redención. Todos tenemos necesidad, y esto es un milagro de Dios. No es una experiencia mística, no es caer en trance y ver cosas, no. Es una obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios que de pronto impacta nuestro corazón. Y entonces podemos confesar, lo sé, porque el Espíritu Santo testifica a mi espíritu de que yo pertenezco a Cristo. Y esto es el primer amor. Los que llevamos años con el Señor tenemos que cuidarnos de no caer en la rutina, sino de mantener nuestra relación fresca con el Señor, de mantenernos en la palabra, de recibir palabra fresca del Señor de manera diaria. Un amigo mío hace poco me llamó por teléfono, había venido a Granada a visitar a su hija y es un hombre que conoce a Cristo desde joven, anciano en mi iglesia, y me contó hace poco, él iba en avión, estaba leyendo la Biblia en Hebreos acerca del sacrificio de Cristo y un versículo le quebrantó y estuvo ahí en su asiento sollozando. La azafata le miró porque primero él lloraba y con fuerza miraba el que estaba a su lado, ese estaba durmiendo. La señora que estaba a su lado, esa también estaba dormida. Y la azafata mirándole y él llorando. Se acercó, Señor, ¿le puedo traer un café? Dice, sí. Bueno, es una experiencia vivida por él, del primer amor. Que seamos tan tiernos, que tengamos un corazón tan tierno, que cuando el Espíritu Santo nos impacta con un solo versículo de la Biblia, nos quebrantemos. Amén. Y oremos y decimos, Señor, soy un desgraciado pecador. Amén. No merezco tu salvación. Amén. Pero enviaste lo mejor del cielo por el peor de esta tierra y enviaste a tu Hijo a morir por mí. Amén. Gloria a tu nombre. Amén. Eso es el primer amor, y el primer amor pues tiene obra, tiene fruto, pero lo más importante del primer amor es gozarnos con Cristo. Él es mío y yo soy suyo, yo le pertenezco a Él. Quiero centrarme en esta palabra, arrepiéntate. ¿Qué significa el
arrepentimiento. Pues Martín Lutero, en su tesis, su 99 tesis, dice algo curioso. Normalmente nosotros, ya os lo diré en un momento, viendo ya que mi tiempo se ha ido, y no hemos llegado ni al primer punto. Arrepentimiento. Nuevamente asociamos arrepentimiento con la salvación, con la conversión a Cristo. Nadie puede convertirse a Cristo sin arrepentirse, sin arrepentimiento. Mira, lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre fe y arrepentimiento. Fue fe y arrepentimiento, fe y arrepentimiento. Marcos, el Evangelio de Marcos, vino Jesucristo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que arrepentimiento es la entrada al reino de Dios, es la entrada. ¿Qué significa arrepentimiento? Pues significa un profundo cambio en nuestra manera de pensar. Y ese profundo cambio afectúa o cambia nuestra manera de vivir. En el Antiguo Testamento, arrepentirse significa estás yendo en una dirección, entiendes en tu corazón que vas por mal camino, te arrepientes, das la vuelta 180 grados y vas corriendo en otro camino, en otra dirección. Arrepentimiento verdadero. Ahora, hay arrepentimiento verdadero y hay arrepentimiento que no lleva a nada. Judas, después de traicionar a nuestro Señor Jesucristo, se arrepintió, le supo mal. ¿Qué hizo con el dinero que le habían pagado los escribas para traicionar a Jesús? Fue al templo y lo tiró ahí en el suelo. Estaba arrepentido, pero no fue arrepentimiento genuino. No fue genuino. No sabemos sus motivos, pero sabemos que estaba triste por haber traicionado a su Señor. Luego fue y se ahorcó. Y dice San Pablo que hay arrepentimiento que viene de parte de Dios, tristeza que viene de parte de Dios, que es genuino y da vida. Y hay otro tipo de tristeza, de arrepentimiento que lleva a la muerte. Así que hay un gran contraste entre Judas, que se arrepintió, y el apóstol Pedro, que oímos de él el domingo pasado, que negó al Señor 3 veces, se arrepintió genuinamente y fue restaurado. Qué bonito. Ese mensaje a la iglesia es, tenemos que arrepentirnos. Martín Lutero dice que cuando nuestro Señor y Maestro dijo arrepentíos, quiso que la vida entera de los creyentes fuera una vida de arrepentimiento. Así que debemos practicar, bueno, no practicar, sino experimentar el arrepentimiento todos los días. Cuando yo me arrepiento delante del Señor en privado, eso trae bendición a mi vida. Y eso desbloquea mi corazón para que la operación del Espíritu Santo de santidad pueda progresar en mi corazón. Pero si mi corazón se mantiene duro, si yo resisto, si no me arrepiento, la obra del Señor queda bloqueada en mi vida. Queda bloqueada. Y a lo mejor el Señor me tiene que disciplinar. Y la disciplina del Señor no es agradable, es causa de tristeza. Así que es mucho mejor arrepentirme. Decir, Señor, yo confieso que aquellas palabras que yo dije enfadado te han hecho daño a ti, mi Señor y mi Dios. Aquella acción no fue solamente que no te agradó lo que yo hice, pero te hizo daño, manchó tu santidad, fue como darte una bofetada, Señor.
Lo reconozco. Hice mal, quebranté tu ley. Señor, perdóname. Yo me arrepiento, no voy a volver a hacerlo. No voy a volver a hacerlo. Señor, límpiame con la sangre de Cristo. Restáurame. La clave para progresar en la fe, la clave para volver al primer amor es arrepentimiento. David en el Salmo dice, Señor, corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pues aquí el texto termina con una promesa. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿qué es esto? El vencedor, los vencedores, ¿quiénes son? Pues hermanos y hermanas, si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres vencedor. Amén. No es una clase especial de cristianos, son para los cristianos de a pie, los cristianos normales, los cristianos de todos los días, débiles, flojos a veces, pero tenemos un gran Dios. Y hemos puesto nuestra fe en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Ahí hemos puesto nuestra confianza y somos vencedores. Déjame compartir contigo lo que dice el anciano Juan en sus primeras cartas. Hijitos, lo dice con amor. Vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los vencedores disfrutarán de la nueva creación. El jardín de Edén ocupaba poco sitio geográfico allá en Irak, entre dos ríos, Éufrates y Tigres. Allá fue el jardín de Edén, el histórico. Pero hermanos y hermanas, viene una nueva creación, viene un nuevo jardín de Edén que no cabe ni en este universo, no cabe, será mucho más amplio. Va a llenar todo lo que hay. Y tú has vencido porque has puesto tu fe en Cristo Jesús. Amén. Y ese árbol de la vida que estaba en el primer Edén, protegido con un ángel, con una espada ardiendo, cuando desobedecieron a Adán y Eva, el árbol de la vida, comerás de ese árbol de vida y viviremos viendo la gloria del Señor cada vez más y más y más. Los Nicolaitas que lo habéis visto ahí, un grupo herético, versículo 6, dice el Señor, otra aprobación, pero tienes esto, que aborreces, qué raro, ¿no? Que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Solamente hay otra mención de ese grupo. Es un grupo que decían que eran cristianos, pero venían también a la iglesia para aprovecharse. Y un escritor creyente de aquellos tiempos dijeron que estas personas vivían solo para satisfacer sus deseos pecaminosos. Así que es una descripción de este grupo. Y el Señor dice, aborreces lo que yo aborrezco. Ahora vamos a poner esto en contexto. No dice aborrecer a las personas, no, todo lo contrario. Nosotros no aborrecemos a nadie.
De tal manera amó Dios al mundo, cada criatura, cada persona, y así queremos serlo nosotros en obediencia a Cristo. Ahora dice, aborreces las obras de estas personas. Así hay una gran diferencia entre amar a la persona y desechar y rehusar sus hechos. Un pequeño ejemplo. Podemos nosotros rechazar, por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo y la drogadicción. Podemos aborrecer estos hechos tan tristes, estos vicios, por el daño que hace a la persona misma y el daño que esto hace a su familia. Pero no aborrecemos a las personas. Aún las personas atrapadas en esas situaciones podemos tener una gran compasión hacia sus vidas y podemos extenderles la mano, como lo están haciendo nuestros hermanos de Betel y muchos otros grupos. Podemos amarles con la compasión de Cristo y al mismo tiempo aborrecer sus obras. Gracias por permitir. Oremos a Dios. Gracias, Señor. Queremos escuchar tus reproches, tus reprimendas. Bendícenos y ayúdanos en esta semana de avivar el amor por ti, de avivar el fuego por tu persona, de avivar la pasión por ti y por tu palabra y por tu obra. Danos una nueva unción en esta mañana, aceite fresco en nuestros corazones para que podamos conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.